Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Muy buenos días, querida y amable audiencia. Es un gusto nuevamente para mí poder recibirlos en esta su casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo para Radio San Juan Diego en este maravilloso viernes. Un día que Dios nos da nuevamente de oportunidad para poder ser mejores que ayer. Entonces, hermanos, pues aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da para poder ser el día de hoy, como a veces escuchamos o expresamos, una mejor versión de nosotros. Mi nombre es Virginia Alvarado y estaré conduciendo tu programa ¿Dónde estás? Te invito, donde quiera que tú te encuentres, a poner en manos del Señor las meditaciones, la palabra que escucharemos el día de hoy, pero principalmente pedirle al Señor que abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder comprender qué nos quiere decir el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues el tema del día de hoy se llama el ancla del alma. Y para comenzar nuestro tema, me gustaría primero realizarte algunas preguntas, pero pues también si te fuera posible que nos compartieras tus respuestas para poder tener tú y yo pues interactuar y poder saber qué piensas. Nos interesa compartir la fe contigo y no te creas, yo también aprendo de ti y me gustaría que estas preguntas, primero detente un momento, asimílalas y cuando ya tengas la respuesta, compárteme tu respuesta. Porque tiene mucho que ver con este tema de el ancla del alma. ¿Cómo está tu ánimo el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? Pero también haz un poquito de memoria y pregúntate, ¿cuándo fue el último día? ¿O la última ocasión? ¿O la última vez que tuviste misericordia contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberte comprendido a ti mismo? ¿Cuándo? Ahora, ¿has perdido la confianza en algo, en alguien? Y si nos vamos a la confianza cristiana, pues estamos hablando de Dios. ¿En algún momento tu confianza en Dios ha estado agrietada? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque va de la mano con esta ancla que ahorita veremos.
¿Por qué la importancia de esa ancla? Y es que yo creo que tanto tú como yo hemos vivido momentos complicados, difíciles, de pruebas, de tribulaciones. Y en algunas ocasiones estas circunstancias nos han llevado a caer en una tentación demasiado grande, que es desconectarnos de Cristo. Simplemente decir, hasta aquí llegué y Dios, ahí nos vemos. Y esto entonces, cuando empieza a suceder, empieza a prender la luz amarilla, así como el semáforo. Sabemos que tiene, ¿verdad?, 3 luces y que cada color de cada luz tiene un significado. Y pues vamos a poner desconectarnos de Cristo así como un semáforo. Y que cuando eso empieza a suceder, pues se prende una luz amarilla en donde dice, cuidado, está empezando a haber peligro. Nos avisa antes de que el peligro exista. Es decir, antes de que esté ya la luz roja, ya es un peligro. Entonces empieza a prender esta luz amarilla diciéndonos, alerta, alerta, estás a punto de perder esa conexión con Cristo, esa conexión con Dios. Estás cayendo en esa tentación de desconectarte de Dios y estás en peligro de perder el ancla del alma. Vamos a ver que el ancla del alma es lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo del 19 al 20. En ella tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma, que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. El ancla es la esperanza. El ancla del alma es la esperanza. Y es que, bueno, si nosotros hablamos de un ancla, de esas anclas que tienen los barcos, nosotros sabemos que el objetivo de un ancla es retener el navío, es decir, el barco, y realmente lo ancla, lo clava, lo sostiene para que la corriente del mar no haga que el barco se vaya, ¿verdad?, del punto de ubicación donde han bajado el ancla. Entonces el ancla simboliza aquí pues tranquilidad, fidelidad y de alguna manera también confianza. Pero si nosotros nos vamos a hablar de lo que es la esperanza cristiana como una virtud teologal, déjame leerte lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esta virtud, que es la esperanza y que está simbolizada por esta palabra, el ancla del alma. Dice así: por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza la vida eterna y las gracias para merecerla. Nosotros sabemos que todo bautizado
Dios le otorgó unas virtudes teologales. Y dice el catecismo en el número 1812 que las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Así es que cuando nos bautizaron, Dios mismo le otorgó al hombre virtudes teologales. Solamente es Dios y exclusivamente Dios quien puede otorgar estas virtudes teologales, porque se refieren directamente a Dios, para que entonces el cristiano pueda vivir en una relación con la Santísima Trinidad. ¿Qué hizo Dios? Infundió en el alma de los fieles, ¿verdad?, por medio del bautismo, estas virtudes teologales que nos hacen capaces de obrar como hijos suyos. ¿Y cuáles son estas virtudes teologales? Pues son la fe, la esperanza y la caridad. Nosotros las tenemos gracias a que Dios las infundió en nuestro corazón. Él las puso ahí. Esas no podemos ir a comprarlas a la farmacia. No podemos ir a la tienda y comprar, oiga, deme tantita esperanza, deme fe, deme caridad. No, esas fueron otorgadas por Dios, infundidas por Dios en el alma de los fieles. Entonces, al ser una virtud teologal, nos menciona el catecismo que la esperanza entonces, la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice que la esperanza, en ella tenemos nosotros como un ancla firme y segura de nuestra alma. La esperanza entonces nos va a dar primero el deseo y la espera de las promesas que Cristo ha hecho. Nosotros le creemos a Dios. Por eso al principio yo te preguntaba, ¿cómo está tu confianza? ¿Has perdido la confianza en algo, en alguien? ¿Has perdido la confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza? Porque para que la esperanza esté también, necesita haber una confianza en Dios. Dios puso esas virtudes teologales. Y tomamos solamente ahorita la esperanza, que es el tema que abordamos. Él ya las puso ahí. Pero ¿cómo está tu confianza en Dios? Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios nos ha prometido una vida eterna. Dios cumple sus promesas. ¿Tú le crees a Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Y si la esperanza, dice, por la esperanza deseamos y esperamos de Dios una firme confianza. ¿Cuál? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué nos prometió Dios? Nos prometió la vida eterna y las gracias para merecerla. Eso nos prometió Dios. Nosotros sabemos que aquí en la vida terrena no podemos alcanzar la plenitud de la vida. No podemos alcanzar lo que es la vida eterna. Para nosotros poder llegar a ese punto, estarás de acuerdo
que necesariamente tenemos que pasar por la muerte. Pero nosotros nos fiamos, nosotros confiamos que Dios va a cumplir su promesa de darnos esa vida eterna, pero que aquí en la vida terrena también confiamos en esta promesa de Dios, de que Él nos dará una gracia que nos permita ir comenzando a experimentar esa vida eterna antes de llegar a su presencia. Y que a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, de todos los obstáculos, de todas esas problemáticas que como personas vivimos en el día a día, Dios nos ha prometido darnos una gracia que nos va a permitir aquí en la vida terrena poder comenzar a experimentar lo que es la vida eterna antes de llegar a su presencia. Pero la plenitud de esa vida eterna solamente la alcanzaremos cuando estemos ya en su presencia. Por eso te digo, para llegar a ese punto, pues tendremos que partir, tendremos que dejar de existir aquí en la tierra, tener esa existencia terrena, para entonces poder llegar y realmente se cumpla esa promesa de una vida eterna. Entonces, retomando, la esperanza cristiana es desear y esperar de Dios con una firme confianza la promesa de la vida eterna y las gracias para merecerla. Por eso, estas gracias que son otorgadas por medio del Espíritu Santo al hombre, nos capacitan para poder experimentarla. Y que no importa la tribulación, las pruebas, las problemáticas, obstáculos, los caminos pedregosos, todo ese tipo de terrenos de los que hemos venido escuchando en los evangelios del domingo, desde que se empezó a hablar de las parábolas del reino. No importa, porque será el mismo Dios quien cumplirá también su promesa, dándonos esas gracias para poder experimentar la vida eterna aquí, en esta vida terrena, no en plenitud. De manera que la esperanza es que a pesar de todo lo que nos suceda, a pesar de muchas cosas, la esperanza es una gran batalla que tenemos que llevar a cabo diariamente. Por eso yo te preguntaba, ¿estás de acuerdo que diariamente amanecemos con una problemática, si es que se presenta, ¿verdad?, en el día, una problemática distinta? Y el Evangelio igual dice, no te preocupes por hoy, por mañana, porque cada día tiene sus propios problemas. Preocúpate en el vivir hoy, no preocúpate por la semana que entra, no, hoy. Cada día tiene sus problemas. De manera que entonces la esperanza también es una gran batalla que tendremos que estar viviendo y llevando a cabo diario. Y esto me recuerda, y no sé si has tenido la oportunidad de poder ver un día de las jornadas de la juventud
que están ahora en Lisboa, y estar viendo a tantos jóvenes, siguiendo a Cristo, dándole su sí a Cristo, recibiendo un mensaje muy distinto del que se recibe diariamente, recibiendo un mensaje de esperanza, un mensaje donde desear y esperar de Dios en una confianza plena la vida eterna, y poder contemplar a esos jóvenes llenos de vida, de fortaleza, de vigor, y que bueno, para aprovechar les mandamos un fuerte abrazo, nuestras bendiciones y oraciones desde acá a los jóvenes también de la diócesis de Cuautitlán que partieron a la Jornada Mundial de la Juventud. Muy seguramente tendrán mucho que compartirnos. Qué experiencia tan hermosa lo que están viviendo allá los jóvenes, en nombre de Cristo. Cuando tú ves a todos esos jóvenes ahí reunidos a la escucha de la palabra del Señor y de tanto mensaje, eso es la esperanza. Creer a Dios que a pesar de cómo están las cosas, a pesar de lo que vivas, de lo que tengamos, de lo que veamos, de lo que escuchemos diariamente, le creemos a Dios. Y aquí viene algo muy, muy importante. Hay un signo que caracteriza a aquel que tiene esperanza. Y por medio de ese signo nosotros podemos ver que es una persona que confía en Dios, que no ha perdido la esperanza, por lo tanto, no ha perdido ni está en peligro su fe y tampoco su caridad, porque estas tres virtudes van entrelazadas, son como un eslabón, van unidas, y si una se tambalea y falla, pues necesariamente tiene el impacto en las otras dos. Están unidas, porque si no hay esperanza, pues la fe se pierde y entonces ya no hay caridad, y entonces, ¿qué pasó? Llegamos al punto que te decía al principio, nos desenchufamos de Cristo y está la luz roja, nos desconectamos de estar con Dios, y entonces no confiamos, no deseamos y no esperamos nada. Pero retomando, ¿cuál es ese signo de alguien que tiene esperanza? Ese signo es la oración. La oración. Porque a pesar de las dificultades, ora. ¿Qué están haciendo los jóvenes? A pesar de todo lo que estamos viviendo como humanidad, están orando. A pesar de las tribulaciones, de las pruebas, ora la persona. ¿Por qué? Porque tiene la confianza y sabe que Dios en algún momento va a intervenir. Va a intervenir. El que no tiene esperanza no ora. ¿Para qué ora? Si no tiene esperanza, ¿para qué ora? Nada va a cambiar. ¿Para qué hago oración? Siempre es lo mismo, siempre sigue lo mismo, siempre es así. No cambia nada, no pasa nada. Dios no interviene. Dios no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? No hay esperanza. No hay esperanza, impacta en la fe. No hay esperanza y no hay fe,
hay pérdida de la caridad, pérdida del amor para conmigo mismo, empezando. Por eso mi pregunta al principio del programa: recuerda, ¿cuándo fue la última vez que tuviste misericordia contigo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que te comprendiste a ti mismo? Y como la esperanza es una gran batalla que tenemos que estar llevando a cabo diario, porque cada día es distinto, pues el ánimo que yo tenía ayer jueves no es el mismo que tengo hoy viernes. Por eso la pregunta te la hacía hoy. Hoy, ¿cómo está tu ánimo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te duele? Porque todo esto va dándonos, vamos a llamarlo así, un diagnóstico de cómo está tu esperanza, cómo está tu confianza. Y si todo esto compagina con la esperanza cristiana. ¿Cómo crees que estén los jóvenes? ¿Con esperanza cristiana? ¿Sin esperanza? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Seguimos confiando en Dios? Hay quienes dicen, ¿para qué oro? Es pura pérdida de tiempo. Mejor ese tiempo lo empleo viendo alguna otra serie, lo empleo yendo a algún otro lugar, o inclusive lo empleo peleando, ¿no? En casa. ¿Para qué oro? Es pérdida de tiempo. Bueno, ya son expresiones que nos pueden ayudar a ir viendo cómo está nuestra esperanza. ¿Tú esperas en Dios? ¿Tú le crees a Dios? ¿Confías en sus promesas? ¿Crees que realmente cuando Él ya te llame a su presencia podrás vivir en plenitud la vida eterna? ¿Crees que Él ahorita en la vida terrena te da las gracias para que la vayas experimentando? Muy interesante este tema de la esperanza. ¿Por qué? Porque te mencionaba yo que también en los evangelios del domingo se ha estado hablando de las parábolas del reino. Y entonces la esperanza la virtud teologal de la esperanza, mira, con ella aspiramos al reino de los cielos. Porque si hacemos una remembranza pequeña de todas las parábolas del reino, te dice que hay una semilla pequeña, que es una semilla de mostaza, que un hombre puso ahí. Y que si esa semilla se alimenta, y que es la más pequeña de todas las hortalizas, va a ser y va a crecer como un árbol frondoso en donde los pájaros pueden venir a anidar. Pero te dice también que es como una levadura. Pero también que cuando tú la encuentras y dejas tus otras perlas por tenerla preciosa, y que cuando encuentras ese tesoro eres capaz de ir, vender todo y comprar el terreno aquel para quedarte con ese tesoro, es porque hay esperanza en ti, es porque le has creído a Dios. Es porque sabes que cumple sus promesas, porque es cierto lo que dice en sus parábolas. Por eso la virtud teologal de la esperanza nos ayuda a aspirar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Y nos ayuda también
a poder alcanzar la felicidad que ofrece saber tener la vida eterna. Saber tener la vida eterna. ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Pues en el fundamento que es Cristo, en las promesas que Cristo dijo. ¿En dónde podemos ir viendo estas promesas de Cristo? Has de recordar las bienaventuranzas. Bienaventurados los que sufren y lloran, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, y dices, a ver, ¿cómo está eso? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está una promesa. Las bienaventuranzas son promesas de Cristo, que te dice, mira, haces esto, vas a obtener esto. Creemos, deseamos la paz. Dice Jesús, hace esto. Y si lo hacemos, podemos entonces empezar a comenzar a experimentar esa vida eterna en la vida terrena, no en plenitud, pero sí nos dará la gracia, porque tendremos los auxilios de la gracia otorgada por el por medio del Espíritu Santo, para que entonces se pueda llevar a cabo y podamos ver que a pesar de todo lo que vemos y escuchamos, las cosas pueden cambiar. Claro, el hombre tiene que hacer su parte. Por eso decía yo, y enfatizo mucho, la esperanza es una gran batalla que tenemos que llevar a cabo diariamente. En el número 1843 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ver si ya nos han compartido su opinión respecto a cómo estás el día de hoy, cómo te sientes, qué te duele, cómo está tu ánimo. Porque, pues siendo así honestos, podremos decir, pues mira, estoy desanimada por ver tantas cosas. Bueno, oración, porque esa va a ayudar a que tu esperanza esté afianzada. Y la esperanza es el ancla del alma. Ok. Nancy, ¿nos podrías mandar, por favor, los saludos? Hola, Tere, buenos días. Dice, feliz viernes, Dios nos bendiga y cuídense mucho. Claro que sí, Tere, nos vamos a cuidar. Qué bueno, Teresita, que estás en el programa. Tere, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? El día da así como para estar en casa, ¿verdad? Y no salir a resfriarnos, y eso es bueno, porque nos ayuda también a guardar este don maravilloso de la salud. Pero ¿cómo estás, Tere, anímicamente? Compárteme tu opinión. Gracias, Nancy. Entonces, vamos a ver qué nos otorga la esperanza. La esperanza protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Eso hace la esperanza. La virtud teologal de la esperanza nos preserva de ser egoístas, nos conduce a la caridad, protege del desaliento, sostiene de todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. Así es, nosotros estamos en espera
de esa vida eterna. ¿Cuándo la vamos a vivir? Pues cuando el Señor nos llame a estar delante de su presencia, para entonces, en base a todo el trabajo que realizamos aquí y haciendo uso aquí de las gracias que son auxilios que nos da Dios por medio del Espíritu Santo, para poder alcanzar esa vida eterna, pues la vamos a poder realmente vivir en plenitud después, ya estando en su presencia. Mientras estamos en la espera, por eso se dice que por la esperanza deseamos y esperamos de Dios la vida eterna y las gracias que nos prometió. Claro, basado en la confianza. En la carta de San Pablo a los romanos, también nos habla de la esperanza y dice que nos procura el gozo en la prueba misma, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación. Constantes en la tribulación, en las pruebas, en los obstáculos, en las problemáticas. Nos procura el gozo en la prueba misma. Eso hace la esperanza. De ello tenemos muchos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y recuerdo en el Nuevo Testamento cuando encarcelan a San Pablo y a Silas, porque bueno, los judíos, algunos de ellos estaban dejando las sinagogas, y entonces por escuchar a San Pablo y a Silas, y pues que los encarcelan, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues los meten a un calabozo, ¿verdad? Muy feo, todo horrible ahí, y los golpearon, los lastimaron, bueno, decimos nosotros, les dieron una paliza. ¿Y qué hizo San Pablo y Silas? En las tribulaciones, en las pruebas, en los momentos difíciles, en esos conflictos difíciles que estaban viviendo. Alabanzas, cantaron alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Por qué? Por la esperanza que tenían en las promesas del Señor. Por la esperanza y la confianza en creer lo que Cristo había prometido. Le creyeron, confiaron. Porque llevan a cabo esta cuestión de que la esperanza es una gran batalla diaria. Y en lugar de responder con violencia y agresión, respondieron con alabanzas. ¿Y qué sucede? Pues que están haciendo alabanzas al Señor, y en ese momento pues viene un terremoto, caen los pilares, se sueltan las cadenas y quedan libres no solo San Pablo y Silas, sino también todos los que estaban ahí encerrados en la cárcel, quedan libres. Y el que los cuidaba, bueno, él se iba a matar porque se tenía la costumbre también que el cuidador tenía que entregar cuentas de los presos a los que él estaba custodiando, y en el caso de que no estuvieran, pues se tenía, ¿verdad?, indicado que entonces él iba a vivir la suerte de cada uno de los presos. Entonces, imagínate cuántos habían quedado libres después de ese terremoto, y bueno, él se iba a quitar la vida, y escucha a Pablo y le dice: hey, aquí estamos todos, no te quites la vida, no te lastimes, aquí estamos todos. Y entonces él ya se acerca y le dice:
Hermanos, díganme qué tengo que hacer. Pero ha sido la esperanza de San Pablo en Dios, que a pesar de lo que vivía, él estaba haciendo alabanzas al Señor. Y es precisamente a lo que nos lleva la virtud teologal de la esperanza que Dios ha infundido en el corazón del hombre y ha colocado en el alma de los fieles para que nos haga capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna, a pesar de lo que estemos viviendo y de todas las cosas que sucedan. De todas las cosas que sucedan. Entonces, vamos a ir cerrando ya el programa. La esperanza se expresa y se alimenta en la oración. En la oración. Oro porque tengo esperanza. Tengo esperanza en que el Señor ha dicho: oren incesantemente, no se cansen de orar. Oren, en todo momento oren. Porque creo y le creo a Dios que en algún momento Él intervendrá. Eso me dice esta virtud teologal de la esperanza, y yo la creo. Por eso oro, por eso hago oración. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1820 nos indica que particularmente la oración del Padre Nuestro, porque ahí se resume todo lo que la esperanza nos hace desear. Recordemos que en el número 1843 dice: por la esperanza deseamos y esperamos. Entonces, en la oración del Padre Nuestro, ahí se plasma, se resume todo lo que la esperanza nos hace desear. ¿Qué nos hace desear? Venga a nosotros tu reino, ¿no? Vamos a rezarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ahí se resume lo que la esperanza nos hace desear, que podemos obtener con las gracias que nos vienen de los auxilios del Espíritu Santo, y poder alcanzarlas con esa confianza de haberle creído a Dios. Y esa es la esperanza, la que nos hace desear y esperar de Dios. Me quedo pensando porque hay algo también que es importante mencionar. Hay pecados contra las virtudes teologales. Hay pecados contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad. Y hablando ahorita de la esperanza, los pecados contra la esperanza se pueden o se clasifican en dos:
la desesperación y la presunción. En la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. Deja de esperar de Dios el perdón de sus pecados. No, ¿yo para qué me confieso? Yo ya no, yo no tengo perdón de Dios, ya. No vale la pena. ¿Para qué me acerco? ¿Para qué voy? ¿Para qué pido perdón? No. Yo ya dejé de esperar de Dios el perdón, ya dejé de esperar de Dios mi salvación. Dejé de esperar y de confiar en Dios. Dejé de confiar en su bondad y en su misericordia. Eso es la desesperación. Así se manifiesta. Y ese es un pecado contra la virtud teologal de la esperanza. El otro pecado contra la esperanza decíamos que es la presunción, pero hay dos clases de presunción. La primera es el hombre presume de sus capacidades. Es decir, me voy a salvar solo, sin la ayuda de Dios. Solo, sin la ayuda de Dios. Por méritos propios. No es necesario que yo asista al sacramento de la confesión. No es necesario que vaya a misa. No es necesario que comulgue. No, aquí yo solo, Dios y yo. Nada más Dios y yo. Presume entonces de poder salvarse sin la ayuda de lo alto, simplemente por sus capacidades. Esa es la primer presunción. Y la otra presunción es presume de la omnipotencia o de la misericordia divina. Dice, como Dios es muy bueno, como Dios es omnipotente, como Dios es bondadoso, y como la misericordia de Dios alcanza a todo hombre y es muy grande, me va a perdonar. Y voy a obtener la gloria, solo porque es misericordioso. No importa cómo me comporte, no importa que no trabaje un proceso de conversión, no importa que no tenga méritos. Como Dios es misericordioso y es omnipotente, yo me salvo, porque al final voy a obtener su amor. Esa es la otra presunción. Creer, obtener la gloria al final sin ningún mérito personal, sin ningún trabajo de conversión personal. Estos son entonces los pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción de creer que con mis capacidades me salvo, y la presunción de decir que como Dios es tan bueno y misericordioso, al final me va a perdonar todo y voy a estar reunida con todos los ángeles y los santos y la Virgen María en el cielo, solamente porque Dios es bueno. No importa que yo aquí le haya sido el dolor de cabeza de muchos, no importa. Esos son entonces los pecados contra la esperanza, que también tenemos que tener en cuenta, porque quizás a lo mejor habemos quienes estamos ahí en esos límites, si no es que ya los traspasamos y estamos pecando contra la misma virtud teologal de la esperanza. Pues bien, hermanos, hemos llegado así al final del programa.
Espero que esto que abordamos el día de hoy, este tema de el ancla del alma, pues ahora ya sabes que el ancla del alma es la esperanza. Es la esperanza. Una esperanza que solamente se consigue en el bautismo porque es una virtud teologal, es otorgada por Dios junto con otras dos, que es la fe y la caridad, y que juntas te permiten estar en comunión con la Santísima Trinidad en espera de la promesa de la vida eterna. Espero que algo de lo que hoy hablamos te sea de utilidad. Ora, porque de esa manera se alimenta la esperanza. Ora en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias por tu presencia, por tu paciencia a la escucha del programa. Si Dios lo permite, nos vemos primero Dios la semana que entra. Dios te bendiga, no te expongas innecesariamente, cuídate. Muchas gracias, Nancy, que nos auxilies ahí en los controles. Nos vemos, mi nombre es Virginia Alvarado. Dios te bendiga, hasta pronto. Tienes una cita en Radio San Juan Diego